Cuando te encuentras una persona que es muy buena trabajando, pero muy mala con el equipo, ¿cómo has podido tú gestionar esa situación de forma exitosa? Bueno, a ver, lo primero, cuando eso se produce es porque hay un estilo de liderazgo y cultura que incentiva, premia y recompensa ese perfil super performer. Entonces, si tú defines unos paradigmas claros, que aquí lo que se recompensa no es la individualidad, sino el trabajo en equipo, pues es más probable que termines contratando, porque aquí el problema viene desde su raíz, que es la incorporación de esa persona a la organización. ¿Qué criterios se escogieron a la hora de incorporarle, ¿no? Que fuera ambicioso, que tuviera esa capacidad de romper el hielo, ese perfil que según el DISC sería muy rojo, ¿verdad? Ajá, Y ajá, sería ajá. muy olvidado de las personas y muy centrado en el resultado. Claro, si ya cuando definimos un job description pensamos gente orientada a resultados, que sean capaces de lidiar con el estrés, con la presión, con la ambigüedad, con no sé qué. Lo que estás buscando es un individualista, ¿no? Una persona que te va a dar mucho resultado. Ahí hay un problema de raíz que sería cómo estamos contratando y qué estamos incentivando, nuestra cultura que fomenta. Luego hay la gestión, porque esto sería el preventivo. Pero Ujú. claro, si ya lo tienes ahí y lleva 10 años dando resultados, tenemos que hablar de paliativo, ¿vale? Cuando el cáncer ya está desarrollado, ya no puedes hablar de tómate una pastillita para que no te salga un tumor, ya lo tienes. Entonces, hay dos vías para tratar un tumor. Está la vía quimio y está la vía estirpe, o sea, estirpar, operar, sacar y tal. El problema de sacar es que si tu cultura sigue promocionando y sigue incentivando y no haces cambios en el otro lado, el tumor se va a reproducir. O sea, vas a tener ese cáncer recurrentemente porque eres tú el que estás tomando la decisión de incorporar esos perfiles a tu organización y recompensarles por ello. Entonces tienes que hacer ese cambio en paralelo. Tienes que, bueno, extirpamos el tumor y ahora vamos con el preventivo para que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Tienes que hacer esa doble acción. Que no puedes extirpar porque va a ser muy doloroso. Hay que hacer un análisis, obviamente, de cuál es el impacto de uno y otro lado. Porque si una persona te está vendiendo mucho, imagínate que vende contratos, y te voy a hablar de un caso real, ¿vale? Venga. Una empresa del sector renovables que tiene un director comercial que es un impresentable, que es un maleducado, que es un déspota, que maltrata a todo el mundo, pero que trae contratos de 20, 30, 40 millones de dólares cada 6 meses. Y que si la empresa factura 400 millones, pues 300 los ha traído él directamente en los últimos 7 años. Eso es un caso en el que yo hago mentoring al CEO de esa compañía, ¿vale? Vale. Entonces, el CEO me dice, no sé qué hacer con este tipo, porque por una parte, pues es un crack, aunque no me hace ni caso ni a mí. O sea, yo le llamo, no me coge el teléfono, me cuelga, le pido un informe, nunca me lo da, porque no le gusta hacer informes, me dice que los informes que los hagan las secretarias, que él no está para eso, tal, no tiene procesos, muy desorganizado. Hemos gastado una millonada en implantar SAP y no graba ni un dato en SAP, no sabemos, no hay plan de ventas, o sea, todo tiene que depender de él, porque claro, ese tipo de perfil se autoprotege por medio de esconder procesos, de no permitir, de no compartir y de no hacer saber a los demás cuáles son las claves del éxito, porque así nadie le puede mover la silla, ¿no? Bueno. Claro, yo pregunto y digo, pero a ver, este hombre trae 100 millones al año, vamos a decir, muy bien. ¿Cuánto cuesta que este señor mañana se vaya de la empresa y te deje colgado? ¿Cuánto te costaría este escenario? ¿Cuánto te costaría que todos los años tengas un 25, un 27% de rotación no voluntaria? ¿Cuánto te cuesta eso en volver a contratar, en reemplazar ese conocimiento? ¿Cuánto te cuesta en tu tiempo? Tú cobras X cientos mil. Cada mes me estás hablando de que este señor te la ha liado, de que este señor se ha ido gente a casa llorando, de que os va a poner una demanda a no sé quién porque le ha insultado, porque además es un abusador, porque es un bully, tal. Entonces, todo eso lo tenemos tangibilizado, lo tenemos valorado, porque, claro, a lo mejor este señor te trae 100 millones hoy, pero no te va a traer 100 millones año tras año, ¿vale? Eso es la percepción que tú tienes, que te ha traído mucho dinero, pero si haces el análisis, a lo mejor en 7 años, pues sí, ha traído el 70% de la facturación, pero es que si tú todos los años, a lo largo del resto de la vida de la empresa, te tienes que gastar medio millón, 2 millones, no lo sé, lo que valga, que todavía no lo hemos medido, en gestionar
los desastres que provoca, pues lo primero que deberíamos de hacer es un análisis racional para tomar una buena decisión y entender si sus desastres cuestan 10.000 o sus desastres cuestan 3 millones. Pero si cuestan 10.000, pues oye, asumimos los 10.000 y aquí paz y haya gloria. Entonces, si yo no me voy a morir con un tumor cerebral, pues no me opero, porque si no va a crecer más y no va a pasar de ahí más que ser un garbancito que me sale aquí un bulto y ya está, pues a lo mejor decido no operarme, porque me puedo morir. Hay riesgos en la operación que me pueden llevar a perder la vida. Pero si el tumor va a seguir creciendo y al final va a ocuparme media cabeza y me va a costar la vida, pues seguramente va a ser mejor que intervenga cuanto antes. Creo que, en definitiva, tenemos que aplicar un método, un modelo de toma de decisiones racional que exige, pues sobre todo, una captura de información más amplia que no solo la de es que este señor me vende tanto, porque estás viendo solo media foto. Tienes que ver lo que genera, pero también lo que impacta. En segundo lugar, tienes que estudiar todas las alternativas posibles y hacer ese análisis de alternativas pues de una manera objetiva, sin sesgarte y sin pensar en el criterio económico exclusivamente, pensando en otros criterios de bienestar, de sostenibilidad del modelo de negocio. Y por último, y esta es una recomendación que yo siempre hago, deberías de consensuar la opinión, la decisión con alguien que de alguna forma te permita ver la foto desde otros ángulos, que puede ser recursos humanos o puede ser el colectivo de personas afectadas o pueden ser los clientes o pueden ser los proveedores. Entonces, validar desde tantas perspectivas como sea posible cuáles son los impactos reales, más allá del impacto inicial tangencial y tangible de lo económico, también cuáles son los impactos alternativos menos tangibles, pero que en definitiva están contaminando las relaciones que mantiene la organización con el resto de actores en su cadena de valor. Si me genera problemas continuamente con los proveedores, me genera problemas continuamente con los empleados, me genera problemas con la sociedad en general, pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Si el dinero es el que es, pero me va a costar que en el medio plazo la compañía esté en riesgo, a lo mejor hay que extirpar hoy ese tumor antes de dejarlo crecer. Es difícil, ¿eh? Pero me planteas una situación que yo tampoco tengo varitas mágicas. No, Yo no, 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 no. hablo desde la experiencia de lo que he vivido. En este caso que yo te hablaba, no solo yo recomendé despedirle, esa es la realidad. No se me hizo caso porque me dijeron, no nos la podemos jugar. Esa persona se ha marchado de la compañía y además se ha llevado a gente con él y además está montando un negocio para canibalizar el negocio de la compañía donde ha crecido, ha aprendido y ha tenido acceso a los clientes que ahora mismo él considera que son suyos y que por tanto se los puede llevar. Eso es lo que suele ocurrir con los super performers, que tú les vas dando y te van haciendo ese chantaje de o me asciendes o me das o me pagas bonos o me voy, y cuando llega un momento en el que ya no puedes sostener el chantaje, pues se terminan yendo igual y a lo mejor el impacto es mucho mayor. Es increíble, Jordi. Y realmente es una decisión o una situación muy, pero que muy complicada, ¿eh? En muchas empresas me veo gente, es decir, es que el tema comercial, es decir, las personas de ese perfil tienen mucho poder sobre la empresa. Y al final, entonces, tú has dicho que en esta historia real, concreta, esta persona acabó yéndose por su propio pie, por su propia iniciativa, por algo que sucedió que hizo el CEO o simplemente por... Porque llegó un momento en el que vio que ya no iba a poder vender más y esta gente cuando ve que ya no va a poder estar en esa cúspide donde todo el mundo le debe rendir pleitesía y ve que sus objetivos van a caer, busca soluciones alternativas, que es voy a llevarme todo este negocio ahora a mi propia empresa. Constituyó su propia empresa, pegó un mordisco de varios millones de euros, se llevó a gente importante con él. Hoy en día esa empresa que él montó es más grande que la empresa original donde él estaba. En cuenta. Pues, pero entonces, ¿qué lección sacamos? ¿Qué lección podemos sacar de esto, Jordi? Porque es complicado al final. En ese tipo de situaciones tú dices, bueno, cuando te encuentras esto, evidentemente hay que tomar una decisión racional y hay que medir y tangibilizar un poco, ser consciente de todos los costes. Pero el mayor riesgo que puede suceder es que, como tú estás diciendo, que es el miedo que al final impide que los que están arriba tomen decisiones y se hagan cómplices, como ha dicho algún empresario, de esa situación,
Pero creo, bueno, supongo que en el peor de los casos, si se te va como ha sucedido, monta tu empresa, se hace más grande, bueno, pues al final no deja de ser otro competidor y está en ti en seguir creciendo y en tal, pero bueno, creo que te da más libertad si lo miras desde ese punto de vista, el poder quitarte el tumor y aunque tengas ese riesgo, pero tener, ser dueño un poco de tu futuro, a estar viviendo continuamente con el malestar o ser, siendo esclavo, un poco víctima de lo que te está sucediendo, ¿no? Yo creo que es lo que se me está viniendo a la mente ahora, Jordi. Secuestrado totalmente. Mira, el Real Madrid, yo no soy del Madrid, yo soy del Valencia, pero el Real Madrid decidió en un momento dado no aceptar los chantajes de Ronaldo, no aceptar los de Sergio Ramos, no aceptar lo de todos los egos de ese vestuario que pensaban que ellos tenían que cobrar 3 veces más de lo que ya cobraban y cada medio año pedían otro aumento de 3 veces más el salario porque, claro, todo el mundo les adulaba. El Real Madrid ganó más cosas cuando se marcharon esta gente que cuando estaba esta gente. Igual que cuando estaba Mourinho, ganaron menos cosas que cuando no estaba Mourinho. Todos los personajes ególatras tienden a generar un nivel de toxicidad y contaminación que en el medio largo plazo termina destruyendo la empresa o debilitándola al punto que cuando ellos se marchan les cuesta mucho remontar. Por eso yo apuntaba al principio por un cuidado preventivo. Cuidado preventivo en términos de liderazgo y cultura significa establecer unas bases que miren a un horizonte medioplacista, largoplacista y no al resultado inmediato del trimestre, porque corremos el riesgo de incentivar y premiar a aquellos que nos cumplen el trimestre y castigar y de alguna manera condenar a la subyugación permanente a esos grandes egos de aquellos que tienen una mentalidad más largoplacista y que en el fondo son más jugadores de equipo. Entonces, ningún gran rockstar ha llevado a una compañía a un éxito duradero. La puede haber llevado a un éxito puntual, pero no longevo, no duradero. Y esto es algo que tenemos que tener claro desde el primer día. Y a partir de ahí tomamos decisiones que determinan el futuro de la organización. Yo tomo decisiones que son contratar a gente que ya en el psicométrico podría detectar que es un ególatra, pero lo obvio, porque me interesa más la parte de que el ególatra y el sociópata realmente son los que se preocupan por conseguir resultados y son workaholics y terminan trabajando 12 y 14 horas al día y respetando más el dictado del amo, porque mientras el amo además les da esos premios, ¿no? Porque eso es lo que están acostumbrados, les da igual pisarle la cabeza a otros, pero ese tipo de contratación termina generando una cultura que es extremadamente tóxica y que puede aniquilar a la organización. Y eso es lo que tiende a ocurrir en la mayoría de casos, diría. La lectura básica al final que se puede hacer de todo eso es que cuando te encuentras a un individuo de estas características, evidentemente hacer la extirpación sería la mejor solución tanto a corto, medio y largo plazo para la compañía. Lo que hay que buscar y estudiar es la forma de realizar esa gestión para que sea lo menos dolorosa posible, lo más amable posible entre las partes para que no tal. Que tú has dicho que a nivel preventivo, Jordi, muy bueno eso el tema de los procesos de selección, pero yo que trabajo mucho más con pymes que con grandes empresas, te diría que no solamente los procesos de selección, sino los procesos de promoción interna, porque yo me encuentro en las pequeñas, en las pymes, las pequeñas y medianas, el problema de que al final el error, te iba a decir, que se ponen se le dan cargos de responsabilidad a personas que son jugones, a personas que son de máxima confianza o a personas simplemente por la experiencia que tienen acumulada, pero en las pequeñas y medianas empresas normalmente no se tiene unos procesos de promoción internos estudiados, cualificados, tal, sino que se tira mucho de la confianza, de ese tipo de criterios y muchas veces se cometen errores de una vez que ya le doy el cargo a una persona que realmente no está cualificada y simplemente era un goleador, sí, es que te puedes cargar de repente pierdes un talento, te cargas al departamento y empiezas a contaminar el resto de la empresa. Sí, totalmente. Yo lo he visto en miles de ocasiones, lo he vivido en primera persona. Yo, en un momento dado, llevaba 7 años en una multinacional y me cambiaron al CEO y llegó un CEO que era un killer y, y llevábamos pues, construyendo relaciones, pues eso, 7 años con los equipos, con clientes clave, teníamos mucha complicidad con muchos aliados, ¿no? Interna y externamente. Y de repente este tipo llegó
Y me dijo, mira, yo sé que tú tienes mucho protagonismo en la organización, que lo has hecho muy bien, pero aquí en este corral solo va a haber un gallito que soy yo. Y a partir de aquí se van a hacer las cosas como yo digo. Voy a tomar una serie de decisiones y sé que no te van a gustar, como por ejemplo despedir aquí a 120 personas, allá tal, a cual. Entonces yo renuncié. Yo directamente le dije que no, que no me interesaba, o sea, que yo que entendía lo que él quisiera, pero que yo me iba de la compañía. Se vino arriba, como era un gran desconocedor de cuáles eran mis condiciones laborales, pero yo tenía un contrato blindado, pero él no lo sabía. Y no indagó con recursos humanos lo suficiente ni con el departamento legal, pues me dijo que muy bien, que me fuera a mi casa. Le costó pagarme 2 años de salarios brutos, que no era un monto pequeño, y además detrás de mí se fue pues, prácticamente media organización. Algunos inmediatamente, otros por goteo, pero bueno, el impacto que tuvo, pues claro, después de 7 años construyendo una organización desde sus cimientos, que cuando yo entré en la empresa facturaba 70 millones de euros y después de 7 años teníamos, y solo teníamos sede en Londres, después de 7 años teníamos sedes en Hong Kong, en Tokio, en Sydney, en Santiago de Chile, en Dubái y en Estados Unidos. Y todas esas personas las había contratado yo, las había formado yo, las había desarrollado yo, las oportunidades con los clientes las había construido yo en muchos casos. Eh, claro, cuando te vas, hoy la empresa no existe. Llegamos a ponerla, sí, llegamos a ponerla en unos 1.200 millones de dólares en 7 años de facturación y luego desapareció. Se vendió a un fondo chino. Ese tipo vino y en 1 año y medio destruyó la empresa, lo despidieron y luego la tuvieron que vender a un fondo chino. Así que con que te cuente eso. Luego también yo he tenido el caso contrario, yo he tenido algún proyecto startup propio y al inicio pues he contratado gente muy comprometida, muy tal, que luego han resultado ser grandes egos, que además en algún momento pues han cruzado algunas líneas peligrosas, ¿no? Como por ejemplo insultarme a mis espaldas, ¿no? No, no os preocupéis porque este gilipollas, este es tonto, este es un humanista que viene aquí a abrazar árboles, ¿qué tal? Eso es mi propia empresa, ¿eh? No hace mucho. Y, y yo aquí soy la que maneja y hago y tal y que cual, y en cuanto he podido comprobar, no solo por rumores, sino que la he pillado en una conversación así o tal, la despedí. Era la mejor empleada que yo tenía con diferencia de un equipo de 20 y tantas personas. Tuve que explicar muy bien las razones. Eh, Se fue una persona más después, que era su íntima amiga, era la pareja de la Guardia Civil. Y el resto, ¿no? El resto empezó a funcionar de maravilla, el clima cambió, el ambiente cambió, porque a mí me tenía tenso todo el tiempo, porque yo ya llevaba meses que sabía que me estaba apuñalando por la espalda, pero la decisión fue dolorosa porque era la persona, era una manager que además era la que más responsabilidad yo le había dado y cometí el error de ser la persona a la que más adulaba yo en público. Yo siempre decía en público, esta mujer es mi mano derecha, ella ha contribuido a que la empresa hoy esté donde está y con ese reconocimiento y voluntad de agradecerle, pues lo que estaba haciendo era alimentar al monstruo y de repente el monstruo se creyó que la empresa era de ella, que ella si se marchaba la empresa se hundía y para nada fue así, pero eso lo extirpé en 3 meses. La despedí, lo expliqué a todo el mundo, lo despedí además delante de todo el mundo, le dije, mira, agarra tus cosas, márchate a casa, por favor. Las razones tú ya las sabes, te las he contado en privado. Te dejo que te quedes aquí el rato que quieras a despedirte de los compañeros y las compañeras, porque va a ser lo último que hagas. Y a continuación, márchate a casa y deja todas tus cosas como están, porque lo que no podemos es vivir en una continua confrontación en la que además, sin motivo alguno, solo porque tú te crees que la empresa la has levantado tú sola, estés apuñalándome a mí, que soy el propietario de la empresa, por la espalda. Pero esto a mí me hace gracia cuando dice la gente, es que despedir en España es muy caro. Mire usted, despedir en España no es nada caro, es muy barato, pero hay que despedir bien. Entonces, despedir en España cuando tú tienes a una persona amonestada en reiteradas ocasiones, esas amonestaciones documentadas, bien documentadas y con testigos,
y además aceptadas por la persona porque son flagrantes las faltas de conducta y demás, o lo que sea, y tú vas a un juzgado, ese despido te lo declaran procedente. Procedente significa que la persona se va a su casa como si fuera una baja voluntaria. El problema es que no tenemos los procesos adecuados y no hacemos el seguimiento adecuado a las malas conductas. El problema es que tenemos demasiado miedo a si despido a este, ¿qué va a pasar? No, mire usted, no le despida de un día para otro. Tienes que mantener una serie de conversaciones con esa persona, tienes que poner los mecanismos para detectar si hay una falta de actitud o simplemente es una comisión de errores propia del desconocimiento, de la falta de formación. Si es así, subsanas. Pero si no es así y es una persona que las hay, que simplemente tiene el ego muy hinchado y tú has contribuido a ello, pues después de amonestar en las ocasiones que sea oportuno, según el estatuto de tu colectivo, el convenio de tu colectivo o según tu propio código de conducta, que se lo tienes que entregar a la gente según se incorpora a tu empresa, pues si han aceptado el código de conducta y tú tienes 6 amonestaciones en 6 meses, tú te vas a tu casa. Pero hay que hacer el trabajo y muchas veces no hacemos el trabajo. ¿No? Con eso que acabas de decir ahí, Jordi, eso es una cosa que yo trabajo mucho en, en las formaciones y me encanta que tú lo saques aquí. Es decir, ese crear procesos para la gestión de errores de conducta, donde se vaya documentando todo, se vaya haciendo de forma progresiva y tal, es fundamental para que luego puedas hacer un despido procedente. Eso es fundamental. Pero el segundo punto de aquí, al final, es, siempre llegamos a la misma conclusión de qué difícil es gestionar personas. Jordi, y tú has compartido esta experiencia de joder, ficho a una persona que promete ser tal y luego, conforme la voy con la mejor intención del mundo, la voy empoderando, la voy cuidando y al final se transforma en mi mayor enemigo y qué difícil, ¿no? Y la otra parte, y mira, yo ayer hice una publicación donde me daba cuenta, digo, eh, realmente te das cuenta que la mayoría de los problemas que hay en las empresas, Jordi, yo creo que estarás de acuerdo, no son problemas laborales, son problemas de relaciones personales. Al final es lo más difícil de todo, gestionar las personas. Y eso que tú has dicho de esas guerras internas, de esa confrontación, de esas luchas de poder, es que se dan absolutamente en todas las empresas. Yo creo que, Jordi, que tenemos que hacer un podcast nada más que de historias de Sí. guerras internas, que tendría que ser súper interesante de la cantidad de batallas que pueden salir ahí y aprendizajes interesantes, ¿eh? Porque es que esto sucede como el Falcon Crest de las empresas, pero es que está a la orden del día. Esto no sale en las noticias. Hay muchísimas empresas que se rompen por cuestiones, por este tipo de cuestiones, pero es que está todos los días y no le prestamos la importancia, no le prestamos atención a ese tipo de cosas. Vale, Dos cosas solo, Víctor, venga, que venga, quiero venga. matizar antes de pasar a la siguiente Vale, cuestión. Dos cosas. A venga. pesar de que esta persona y algunas de estas personas existen, quiero poner en letras enormes que el porcentaje es ínfimo en comparación a las personas que merecen la pena ser empoderados, que reaccionan positivamente a un buen liderazgo, etcétera. Es decir, yo tengo que buscar en mi mente los casos de 2, 3, 4, 10 personas que me he podido encontrar en 30 años de carrera en 4 continentes y no me gustaría que se interprete y que esto dé crédito a discursos de no merece la pena cuidar del empleado, porque no es así. Es decir, esto es como el que dice, porque ha tenido una mala relación, que todas las mujeres o todos los hombres son unos desgraciados. Me da Exacto. igual. No, no es así. Tú puedes haber tenido 1, 2, 5 malas experiencias, pero la mayoría de las personas respondemos bien al estímulo del afecto, del reconocimiento, de la confianza, de la autonomía, del cariño. Esto me gustaría, punto 1, subrayarlo y ponerlo en fosforescente. Bien. Segundo punto, cuando nos salen estos personajes, hemos hecho algo mal. Y en todos los casos hemos contratado mal. Sobre todo mal si lo que queremos, si yo lo que quiero es no fomentar la competencia interna, no puedo contratar gente competitiva. Es decir, lo que no podemos es hacernos trampas al solitario. Y decir, es que esta persona, esta chica, por ejemplo, era una mala persona, era una ególatra, sí, pero ¿quién la contrató? Ella no se autocontrató, la contraté yo. Y yo la contraté porque estaba con una startup, con un proyecto que llevaba pues unos meses ya arrancado y estaba en números rojos, y de repente me apareció un perfil killer que sabía hacer el trabajo, que no necesitaba supervisión, que yo le podía delegar, y yo, ¿qué hice?
le delegué todo y además por mi filosofía humanista alimenté al monstruo, pero contraté yo al monstruo. Lo hice más grande, pero lo contraté yo al monstruito. Entonces, esos dos matices me parecen fundamentales porque no vale el decir, es que claro, la gente en definitiva le das cosas y luego son egoístas y te dejan tirado. No, si has contratado ese perfil, tienes que revisar cómo estás contratando y qué estás priorizando. Y desafortunadamente, los 3 criterios más comunes a la hora de contratar son, en primer lugar, que por currículum me sirva, ¿vale? Que haya estudiado en las universidades, escuelas de negocio o colegios, lo que sea, ¿vale? Que haga un filtro académico. En segundo lugar, contratamos experiencia, porque así me ahorro la curva de aprendizaje. Entonces, si ya me viene sabiendo, mejor, porque así no tengo que invertir yo en formación. Y en tercer lugar, que acepte mis condiciones económicas. Entonces, contratamos en base a esos 3 criterios. Y se nos olvida el más importante, que es que encaje en la visión que yo tengo de ese negocio en términos de relaciones interpersonales. Es decir, ¿quiero armonía o quiero conflictividad? ¿Quiero relaciones largoplacistas o quiero cortoplacistas? ¿Me da igual tener una rotación disparada al 20-30% o quiero tener una rotación controlada porque invierto mucho en formar a la gente y no quiero que se me vayan continuamente? Porque todos esos elementos, en definitiva, los tenemos que alinear. Y la función de un líder también es alinear los 4 elementos. El estilo de liderazgo, la cultura, el modelo organizacional y la estrategia. Esos 4 elementos que hablamos de ellos de manera independiente como si fueran silos, pero están interconectados. Todo lo que yo hago a nivel de liderazgo impacta en cultura. Todo lo que impacta en cultura impacta en la manera de operar las personas que forman parte de la organización. Y eso indefectiblemente tiene un impacto en mi capacidad estratégica de ejecutar mi visión. Entonces, si no alineo todo eso y procesos tan críticos como la contratación, no los diseño con todo el cariño, con todo el cuidado para que estén plenamente alineados con lo que quiero conseguir en el medio y largo plazo, si es que tengo esa idea, que por otra parte muchas empresas no tienen ni idea de cuál es su plan estratégico, pero asumiendo que sí que la tienen, hay que ser coherente, congruente y consistente a la hora de tomar decisiones, en procesos especialmente sensibles como la contratación y el despido. Totalmente, Jordi. Vamos, me parece extraordinario el cómo has puntualizado un poquito eso de los 2 o 3 casos que evidentemente a mí me gusta siempre poner el foco en los problemas que tenemos que resolver, pero eso genera también la sensación que muchos empresarios me dicen, es que una persona es un problema, 30 personas son 30 problemas y tienen esa mentalidad negativa, ¿no? Y aquí estás puntualizando muy bien no, espérate que esto me ha pasado 2 o 3 veces en 30 años. Pero evidentemente estamos poniendo el foco ahí porque como son las situaciones más difíciles, queremos darle luz de cómo gestionarlo de otra manera.